Doctor Ricardo Soto es médico cirujano de la Universidad de Chile, referente de la medicina integrativa, fundador de Medicina Consciente y del Instituto Consciente, líder en el desarrollo de nutracéuticos de la marca Trasciende Doctor Soto junto a su equipo técnico. Con más de 10 años en la experiencia del linaje Culí, el arte de vivir conscientemente, el doctor Soto en esta charla nos hablará sobre la importancia del sistema óseo. Eh, el doctor pone en esta charla la integración y la práctica de su conocimiento de la salud integral y cómo mantener la vitalidad de nuestro cuerpo para un mejor vivir. Se hace muy entretenida esta integración que pocos suelen hacer en términos tan didácticos y propedéuticos como lo hace Ricardo. Ricardo, te doy la bienvenida y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Gracias Francisco, gracias a todo el equipo que permite, que gesta estos webinars que han tenido tan buena aceptación. De mi parte, con mucho gusto, parte fundamental de mi misión de vida es la docencia, que honro sin ser profesor, pero para mí el doctor, que proviene del latín docere, es más que un título, mucho menos un doctorado, es la oportunidad también de hacer docencia. Y bueno, con mucho gusto me dispongo a ofrecer en palabras simples, sin tecnicismos, esto que parece tan ambicioso, hablar de la salud ósea, es toda una especialidad en la medicina. Y en un ratito mi intención es simplemente recordar la fisiología básica del tejido óseo, em, dirigiéndolo hacia una de las patologías más prevalentes, sobre todo en mediana y mayor edad, que es la osteopenia y la osteoporosis, que nos reflejan muchísimo cómo es ese metabolismo, la capacidad de un tejido que parece inerte, pero que vamos a ver en esta conversación, espero un diálogo, está muy vivito y siempre cambiando, como es el pulso de la vida. Así que sin más preámbulo, muchas gracias y sean todos bienvenidos a este tercer webinar de 4 nominalmente y, ¿por qué no?, que sean muchos más, así abiertos, sin requisitos, sin costo, con la intención de que crezcamos todos. Lo del nombre lo aclaro siempre porque nada es casual y Trasciende Doctor Soto lleva mi nombre, pues soy yo la persona que está detrás de la formulación de estos nutracéuticos que hacemos, diseñamos y sentimos y logramos desde y para el amor. Son de altísima calidad, me consta, los he probado con tiempo, los he diseñado e incluso probado sus efectos eh, con la confianza que me da incluso mi grupo familiar, incluyendo a mis hijos pequeñitos. Mi señora, muy experta en esto también, los prueba antes de sacarlos al mercado, de ofrecerlos. Y seguiremos avanzando. Llevamos en nuestra tercera línea de nutracéuticos. Uno de ellos será mencionado hoy, si es pertinente, en cuanto a la salud ósea. Pueden encontrarnos en drsoto, doctorsoto.org y en esa cuenta de Instagram, doctor.soto-trasciende. Está también linkeado desde mi cuenta personal, que es dr.ricardosoto. No solo los avalo, los formulo y los pruebo. Salud ósea. Es tan amplio este tema que, claro, podríamos pensar inicialmente en el sistema locomotor, que incluye no solo el tejido óseo, sino que también las articulaciones y, por cierto,
tejidos más blandos, como es el tejido muscular, ligamentos, tendones. Nos vamos a centrar particularmente en el hueso. Y en esa salud ósea, muchas veces creemos que es simplemente un andamio de este vehículo corpóreo maravilloso que desde la medicina consciente consideramos habitamos, ocupamos en esta experiencia preciosa que llamamos vida en este plano para recoger experiencias. Sin el cuerpo no podríamos disfrutar de lo sensorio, de lo que nos ofrece el cuerpo en cuanto a la experiencia de vivir. Reconociendo que somos mucho más que el cuerpo, este templo que habitamos tiene un andamiaje, por cierto, que parece inerte, parece inmóvil, pero vaya que está vivo. Por ejemplo, en este esquema de un hueso largo como es el fémur, el que articula arriba con la pelvis en la cadera y abajo en la rodilla, el hueso del muslo podríamos de algún modo identificar. Mirado al microscopio, por dentro hay todo un tramado, unas trabéculas se llaman, que posibilitan la inervación, la irrigación, y en el centro está la médula del hueso, que es nada menos que una fábrica de las líneas sanguíneas celulares. Llámese línea roja, glóbulos rojos o eritrocitos, también están los glóbulos blancos o células blancas o leucocitos, propias parte del sistema inmunológico, y también esos llamados megacariocitos que luego se rompen formando las llamadas plaquetas. Las tres líneas sanguíneas se forman en los huesos. O sea, desde ahí ya empezamos a visualizar un hueso, un tejido óseo que está muy vivo, está en continuo metabolismo, que como ya vimos en los webinars pasados, el inicial que fue sobre la mitocondria, organelo dentro de la célula, que tiene la función de crear energía en lo práctico. Ya no esa energía sutil, kundalini, prana, maravilloso, sino que en lo práctico, en el templo que habitamos en ATP, adenosín trifosfato. Eso se forma, esa molécula de energía potencial, se forma en esta mitocondria. Luego vimos las funciones y los desequilibrios más habituales de encontrar en la glándula tiroides, reina, organizadora, directora, en femenino lo digo a propósito, de el metabolismo. Si no fuera por las hormonas tiroideas, se estaría desordenado esa capacidad de crear energía en las mitocondrias. Y ese metabolismo también incluye al hueso. El hueso, el tejido óseo, todos ellos están en constante remodelación. El concepto de remodelación ósea se estudia en fisiología de este tejido y tiene una particularidad. Está muy marcado cómo renace el hueso o se forma y cómo muere o se transforma. Hay una formación continua de hueso nuevo y una resorción, ese es el concepto técnico, resorción de hueso antiguo. Siempre se está renovando, se está remodelando. Y podríamos entender que así es la vida. Vamos a ver más adelante cómo desde la medicina consciente podemos escalar el concepto de lo que ocurre en micro, en la célula, de esta continua remodelación, formación, resorción, como aparentes procesos antagónicos, pero que llevan a un avance, a un pulso de la vida, que decimos de dulce y agraz, continuo cambio, impermanencia, como distintos filósofos se han dedicado a observar. Somos vida y la vida es cambio y el hueso cambia, aunque no se nos note mucho. A los niños se les nota más, ¿no es cierto? Uno que está en etapa de padre de niños en crecimiento, de repente, oh, los pantalones le quedaron cortitos. Hay que ir a renovar su ropa.
¿Y qué pasa cuando hay un desequilibrio en este metabolismo, en esta capacidad de formación y resorción que se desequilibra? Bueno, a eso le llamamos enfermedad metabólica esquelética. Se produce un desequilibrio, entonces la capacidad de crear energía en las células em, del hueso y por ende de seguir renovándose o remodelándose se estanca y puede llevar a una desmineralización. Para que quede aún más claro este hueso vivo, para que lo visualicemos, agregué en esta presentación un video cortito, muy docente, instructivo, sin ánimo de marearles, un par de minutos, que nos van a mostrar en un esquema de cómo este tejido óseo está muy vivo. Veámoslo. El tejido óseo se está formando y destruyendo continuamente a lo largo de toda la vida por medio de un proceso denominado remodelado óseo, el cual tiene lugar en las denominadas unidades de remodelado óseo. Este remodelado es un proceso complejo en el que participan células óseas, osteoblastos y osteoclastos, y también factores humorales y mecánicos. Los osteoclastos son células que se encargan del proceso de destrucción ósea o resorción, mientras que los osteoblastos actúan favoreciendo la construcción ósea. Ambos tipos celulares, que actúan coordinadamente sobre una misma superficie ósea para su remodelación, constituyen la unidad multicelular básica. Por su parte, el nuevo segmento de tejido resultante de la acción de esta unidad se denomina unidad estructural ósea. De esta forma, se renueva el tejido óseo adulto a un ritmo del 7 al 8% del esqueleto por año. El proceso de remodelado óseo se inicia con la activación de un grupo de osteoclastos que originan un fenómeno de destrucción en el seno del hueso cortical, donde se desplazan de forma longitudinal, dejando una cavidad cilíndrica. La resorción ósea empieza cuando los osteoclastos se fijan en la matriz ósea y forman una membrana arrugada. Estos osteoclastos segregan al espacio sellado entre la zona rugosa que constituye la membrana arrugada y la matriz una serie de protones y enzimas proteolíticas, fundamentalmente catepsinas, de las que la más representativa es la catepsina K, lo cual produce inicialmente una acidificación que trae como consecuencia un fenómeno de desmineralización. Posteriormente, la matriz. Por si no se escuchó muy a un volumen adecuado, simplemente explico que este remodelado o remodelación continua del tejido óseo ocurre gracias a dos tipos celulares, unos formadores, obreros que van formando nuevo hueso, decía, que se llaman osteoblastos. Blasto en general es un sufijo o un término que describe células nuevas. Estos forman una matriz ósea que luego se debe mineralizar, y vamos a llegar a la parte con qué se mineraliza, y otro grupo celular que se llaman osteoclastos, otro término que en realidad significa lo contrario, destrucción. ¿Se debe destruir el hueso? Claro, la matriz ósea que ya está dañada, que está envejecida, que ya no tiene la misma capacidad de nutrirse o de remodelarse, se destruye, como es la vida, reitero, y vamos a enfatizar luego. Cuando ese proceso se desregula y aumenta la destrucción por sobre la formación, podemos llegar a una patología llamada osteoporosis. Un grado menor, aclaro de inmediato, es la osteopenia.
penia siempre va a ser en medicina o en términos de salud o en biología escasez, carencia de. Osteopenia, más leve que la osteoporosis, que ya demuestra porosidad, baja densidad del trabeculado óseo. ¿Cómo se define osteoporosis? Patología sistémica, que abarca no solo entonces un sector del tejido óseo, sino que todo, caracterizada por la disminución de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura ósea, al detalle microscópico, con un consecuente aumento de la fragilidad del hueso e incremento en el riesgo de fracturas. Ahí está la clave. ¿Por qué es tan importante prevenir esta condición de osteopenia u osteoporosis? Por el riesgo de fracturas. Fracturas que en este contexto van a demorar mucho más en repararse. Distinto a un joven deportista que se fractura una pierna, se recupera en un mes con buena rehabilitación. Una persona que ya vive en osteopenia u osteoporosis va a tener dificultades en esa rehabilitación. Técnicamente hablando, y vamos a hablar del examen que define osteopenia y osteoporosis, la densitometría ósea, se habla de osteoporosis cuando hay un T-score o T-score bajo menos 2.5 desviaciones estándar en el resultado. Eso está siempre graficado y habitualmente hay colores tipo semáforo, rojito, amarillo y verde en cuanto al resultado. O al menos una fractura de tipo osteoporótico, que también es un concepto traumatológico o reumatológico, cuando el hueso no tenía por qué fracturarse bajo ese mecanismo de acción de doblarse el tobillo, por ejemplo, y terminó fracturado. Ahí se prenden las alertas, no habrá de base una osteoporosis, muchas veces se encuentra. Esta es una fotografía real. Fíjense la diferencia entre a la izquierda un hueso normal, denso, con uno que otro poro que ayuda a la irrigación, versus a la derecha un hueso osteoporótico, que por fuera se puede ver robusto, se puede ver resistente y no lo es, porque ya está con muy baja densidad mineral. Algo de fisiopatología de la osteoporosis. Hablábamos antes de este proceso de remodelado continuo que tiene el hueso vivo, ya sabemos, entre formadores y destructores, osteoblastos, osteoclastos. El pic de masa ósea, o sea, hasta cuándo logramos densificar los huesos, se alcanza entre los 25 y los 30 años. Va a depender de otros factores, por cierto, genéticos, qué uso le estemos dando a los huesos. Si durante los primeros 30 años de vida estuvimos más bien sedentarios, solo comiendo, esos huesos ya llegaron a su pic mucho antes. Si en cambio tenemos un buen hábito deportivo, de ejercicio físico, esto puede continuar incluso algunos años más. El balance en la remodelación ósea, se mantiene hasta los 40 años. Luego viene un debacle, un esperado aumento de la resorción versus la formación. Luego de lo cual se altera el balance entre la formación y resorción ósea, lo que produce o puede potencialmente llevar a la osteoporosis. En la osteoclastogénesis, es decir, la capacidad de generar osteoclastos, que son los destructores del hueso, son fundamentales algunas moléculas como la interleuquina 6 y la 11, y su acción es inhibida por los esteroides sexuales. ¿Qué tiene que ver esto? Que hay un factor de riesgo muy influyente, que es el climaterio. La menopausia conocida, que es la fecha de última regla, y un año después sin regla, esa es la menopausia. El climaterio es toda la esfera de síntomas, a veces notables, a veces no, pero sí el trastorno hormonal, que en una mujer de mediana o mayor edad vive como parte de su ciclo natural de mujer, de cambios, así como el hombre, que quizás no se nos nota tanto, pero también ciclamos, como es la vida. Eh, Al estar bajos los esteroides sexuales, baja el estrógeno, aumenta el riesgo también de desmineralización ósea.
A propósito, veamos los factores de riesgo más conocidos, más estudiados al respecto de osteopenia y osteoporosis. La menopausia, acabo de mencionarla, mejor expresado el climaterio. Drogas que consideramos hasta sociales, aplaudidas a veces, y me refiero al tabaco, me refiero al alcohol, corticoides, otras drogas que usamos como medicamento. Hay una larga lista en realidad. Sedentarismo, en chileno flojera, poco hábito deportivo, baja ingesta de calcio, y esto muchas veces es tomado por la industria de decir, ah, fantástico, si me han estudiado que baja ingesta de calcio me lleva a este riesgo, ¿qué vamos a ofrecer? Algún alimento que contenga calcio, y en países como el nuestro, aquí en Chile, productores de leche de vaca, adivinen qué nos van a instruir desde niños, el adoctrinamiento al respecto de la leche. Mucho que hablar de la leche y es un tema pertinente para hacerlo. Vamos a llegar a los tips nutricionales al final, pero la leche nunca ha sido lo que nos han vendido que es. Y hay una gran diferencia entre la teta de la vaca y el Tetra Pak que compramos en un supermercado. La desnutrición, a propósito de los alimentos, es también un factor de riesgo para la osteoporosis. Muchas personas se ven mucho menos que antes, comparativamente hace 50 o 100 años atrás. La desnutrición menos frecuente, pero sí aún presente en un porcentaje de la población, lleva con mayor frecuencia, mayor prevalencia a la osteopenia y osteoporosis. Cuadros severos psiquiátricos como la demencia, donde la nutrición es difícil, también. La historia familiar, es decir, hay un componente genético. Y aquí fíjense un cuadro de algunos, no son todos, eh, otros factores de riesgo. Falla ovárica precoz, cuando hay una menopausia precoz, antes de los 40 años, antes de los 35, dicen algunos ginecólogos. El uso de corticoides, la quimioterapia, poco se habla de la letra pequeña de la quimioterapia, de la mayoría de los protocolos, no existe una sola quimioterapia. La inmovilización prolongada por usar yesos o por una depresión, por ejemplo, la persona que no quiere salir de su cama, también está aumentando el riesgo de esto. Artritis reumatoidea, drogas anticonvulsivantes, el hiper hacia arriba, no el más frecuente, que es el hipotiroidismo. El hiper también aumenta el riesgo. Como acelera todo el metabolismo, esta remodelación tiende ya a la resorción, a la destrucción, y aumenta el riesgo de osteoporosis. Veamos un ejemplo. Cuando se habla de disminución de la resistencia, a mí me gusta plantear este ejemplo. Un buen maestro, como le llamamos nosotros a los albañiles, sabe que si tienen la tarea de construir un muro, no es suficiente que sea duro. Oh, quedó durito, jefe. Ya, no me sirve. Tiene que ser resistente, particularmente en países como el nuestro, famosos por ser telúricos, ¿no es cierto? De movimientos que a nosotros no nos asustan, pero el resto saldría corriendo. No es solo dureza, no es solo fuerza. Aquí debe haber resistencia. Pues si miramos los detalles de ese muro que se ve durito por fuera, poco resistente. ¿Dónde se mide esto? En ciertos puntos del tejido óseo, como son las vértebras, los huesos que protegen la médula espinal de la columna, las caderas, que vimos en el ejemplo del fémur, articula el hueso del muslo llamado fémur con la pelvis, esa glena y la apófisis glenoide, esa pelotita que encaja exacto ahí, se llama cadera, la muñeca o las muñecas y el fémur. ¿Cómo se va a sentir esto? Pocos síntomas hay de la disminución de la resistencia, pero puede sobrevenir un dolor agudo o crónico.
¿Existe el dolor de hueso? La pregunta típica al respecto de los niños en crecimiento. Dolor de crecimiento. Hay una fuerte eh, idea de que eso no existe y que los niños inventan ese dolor. Los niños no están en condiciones de inventar así un dolor que es genuino. Que no lo sepamos explicar es otra cosa, pero no hay que opacar la verdad que expresa un niño. Me refiero a un niño de menos de 10 años, no tiene por qué mentir. ¿Le duele la rodilla? Le duele. ¿Y porque está creciendo? Sí. Que no entendamos el dolor de crecimiento es otra cosa. ¿Saben lo que está detrás? Les soplo. Y que pocos se atreven a validar. En ese dolor óseo de una etapa en donde este metabolismo óseo es evidente, cómo crecen bruscamente los niños, sobre todo cuando duermen, descansan bien, hay falta, hay carencia de oligoelementos fundamentales para el hueso. Les adelanto al menos dos. Magnesio, tan o más importante que el calcio en el hueso, y el zinc, también importante en esa etapa, sobre todo de crecimiento pondoestatural tan marcado como es la primera infancia, los primeros 2 septenios de vida. Así que el dolor de crecimiento, aunque el traumatólogo le diga que no existe, que está inventando el niño, pruebe con magnesio, le va a ir muy bien. Pérdida de estatura, esto le ocurre a las personas mayores que se sabían de una estatura y de repente se van a medir de nuevo a la farmacia, donde sea, antes de una cirugía y, oh, bajé 5 centímetros. El debilitamiento de los discos intervertebrales o a veces fracturas que no se han notado. Y también la fractura espontánea ante un mínimo traumatismo, un mecanismo que no condice con un vector de energía suficiente para romper, fracturar un hueso, sospecha de disminución de la resistencia, alias osteopenia u osteoporosis. El diagnóstico todavía de osteoporosis se realiza a través de un examen, que es la densitometría ósea. El aparato se llama densitómetro o densímetro óseo. A menor densidad mineral ósea, mayor riesgo de fractura. Parece lógico, pero hay que aclararlo. Se determinan sectores. El más usado es el cuello del fémur. Es el sitio que predice mejor el riesgo de fractura de cadera, claro, porque ese es el gran riesgo. Se fractura una muñeca, se va a rehabilitar. La fractura de cadera ante una caída lateral es más riesgosa, pues en una persona mayor puede llevar a la postración, bajo ánimo, anorexia en términos de poco apetito, y ahí el debacle funcional completo. Es muy frecuente que ocurra eso. Y el de otros sitios esqueléticos. La densidad mineral ósea predice el riesgo de fracturas, pero no las personas que tendrán una fractura. O sea, le dice ampliamente, tiene un mayor riesgo de fractura. ¿Eso significa que se quede quieta en la casa? No. ¿Le están prohibiendo el deporte? Tampoco. Pero como no hay una interpretación del todo correcta, y voy a aclarar un punto muy relevante en cuanto a este examen, uno de los tabúes que no se cuenta porque le sirve a un pedacito de la industria grande. Por ejemplo, la densitometría ósea utiliza ese algoritmo, hoy día famoso el término por las redes sociales y eso, detrás de este aparato, el que toma la densitometría ósea, hay una referencia y usan una población estándar o dada de mujeres de 20 años sanas, sin ningún tipo de osteoporosis. Esa es la referencia con la cual a usted la miden. Y si no fuera poco aquello, ¿cuándo se indica realmente y tiene entonces una validez en cuanto a sus resultados la densitometría ósea? Fíjense, mujeres mayores de 65 años.
Si usted está viendo esta clase, pues le interesó que la persona que le tomó una pseudodensitometría en la calle, tan generosa, aquella que le estaba diciendo a sus 30, a sus 40 años que tiene alto riesgo de fractura, entonces que se deje de subir a la bicicleta o bailar como le estaba gustando tanto, aumenta el miedo. Y vamos a ver lo relevante que eso es desde la medicina consciente para la salud ósea. Pero no corresponde hacer abiertamente densitometrías óseas antes de los 65 años. No corresponde. El algoritmo va a dar como resultado una exageración. Si usted tiene menos de 65 años, no tenía indicación de densitometría, le hicieron una y salió asustada con osteopenia, por ejemplo, como resultado, vale el esfuerzo prender alertas y hacer algo para prevenir, pero no significa permear al miedo, no significa dejar de bailar, de hacer ejercicio, mucho menos de caminar o salir de casa, porque está falseado el resultado, no es fidedigno. No obstante, hay una indicación de densitometría ósea en menores de 65 años, cuando postmenopausia, ya en climaterio, ha habido uno o más factores de riesgo, perdón, de los mencionados, incluyendo alguna fractura patológica. Es muy sesgada la población que tiene indicación de densitometría ósea, entonces mujeres sobre 65 años o mujeres que ya después de la última regla postmenopáusicas hayan tenido una fractura más algún otro factor de riesgo. Se dan cuenta cómo hay algo detrás de, con una intención de, quién sabe, beneficiarse de algún modo, andar haciendo densitometrías abiertamente a personas jóvenes. El criterio de diagnóstico que arroja la maquinita es normal ver cuando el T-score, que es lo que arroja la maquinita, está sobre menos una desviación estándar. Entre menos 1 y menos 2,5 se habla de osteopenia, un grado menor de disminución en la resistencia o densidad del tejido óseo. Y ya bajo el menos 2,5 desviaciones estándar, que es un término bioestadístico nada más del examen, se habla de osteoporosis. Ahí se alcanza a ver el típico gráfico verde, amarillito y rojo. ¿Cuál es el tratamiento convencional de la osteoporosis? El típico, que le van a decir, vaya y tómese no sé cuántos litros de fuente de calcio. Y es cierto, la leche es una fuente de calcio. ¿Es la mejor? No. Pero como se me han dicho toda la vida, es porque vivimos en un país lechero. Pregúntele a los japoneses que no tienen espacio para las vacas si consideran que la leche es una buena fuente de calcio. Le van a decir, no, por ningún motivo. Tienen clarito que son otras las fuentes de calcio. No obstante, el calcio es correcto incorporarlo. Vamos a ver de qué otras fuentes. Ojalá 1200 miligramos o 1,2 gramos al día de un calcio, ojalá muy biodisponible. Vamos a entender eso también. El típico tratamiento, no voy a decir la marca, pero que termina en al, D, muy conocido y que ha penetrado comercialmente mucho, al menos en estas latitudes, incluye en ese D vitamina D con la DDR o dosis diaria permitida de bajísimas 800 unidades al día. Eso en realidad para lo que necesitamos es nada, muy poquito. Y la prevención de caídas que lamentablemente se transmite como no haga nada. Mejor no salga de su casa, no se le ocurra bailar donde las amigas, no se le ocurra volver a ese baile entretenido, ni subirse a una bicicleta, ni salir a pasear. Y eso es em, evitar la vida de esa persona. No corresponde. Ahí yo invito al cuestionamiento. Pero ¿cómo? Si siempre lo he hecho y me siento tan bien, me aporta tanto, me ayuda a meditar y ahora bruscamente me van a decir que no lo haga porque una maquinita me arrojó el riesgo alto o medio.
Venimos a vivir, no a sobrevivir. Es muy distinto, ¿no? El tratamiento convencional, aparte de estos suplementos sintéticos, y reafirmo, sintéticos de calcio con vitamina D, incluyen muchas veces los llamados fijadores del calcio, como los bifosfonatos, una familia de fármacos que tienen como acción unir al fosfato de calcio de la hidroxiapatita, los juntan, le permiten acumularse, inhibiendo a los osteoclastos, que son las células destructoras del tejido óseo, que sabemos sirven en normal funcionamiento para la nueva construcción. No son malos, son benéficos. Inhiben eso, entonces va a tender a formar más hueso el tejido. Y ahora permitiendo la unión del calcio. Parece fantástico, el detalle es que nadie habla de la letra pequeña, de esta droga, tan buenos que son, como el alendronato, ivandronato o ácido ivandrónico, es otra forma de llamarle, risendronato, etidronato, en otros países más usados estos últimos. También se usan estrógenos. Ah, no, es que usted está con el climaterio, la menopausia, entonces necesita hormonas sintéticas. Cuando usted pasó a la adolescencia, ¿le dieron remedios por ser adolescente? Es una etapa natural de la mujer, un ciclo. No es patología, no es enfermedad. Pero con mucho respeto a la medicina convencional que estudié, me encanta, es hermosa, em, vuelve patológico ciclos naturales de la vida. Y eso, al menos de mi sentir, no es correcto. Dar estrógenos sintéticos en una etapa que normalmente debieran bajar los estrógenos significa redescubrirse. Es una etapa hermosa donde hay que vencer esa presión social de que, ay, está infértil, ya no puede hacer nada, con un machismo detrás, por supuesto, potente. La mujer está invitada a hacer ahora de su vida una plenipausia, nada de menopausia. Y para eso no requiere estrógenos sintéticos, requiere recrearse, volverse a crear. También muchas veces, o sea, más bien, no de forma frecuente, se puede indicar calcitonina, una hormona producida por la tiroides, menos conocida, pero que tiene eh, una función asociada al metabolismo óseo, y la PTH también, que es un anabólico, formador de tejido y de energía. La tibolona también, una hormona sintética agonista estrogénico. No me voy a meter en detalles de cómo funcionan estas, pero aquí sí les quiero mostrar algunos de la larga lista de efectos secundarios, porque esto no lo comenta nadie, ¿no? ¿Qué le puede pasar tomando estos fijadores de calcio? Visión borrosa, dolor e inflamación generalizada. No sé por qué después de tomar este remedio que son para los huesos, me duelen los huesos. Fíjense, el efecto contraproducente, paradójico diría yo, fracturas en el fémur y osteonecrosis en la mandíbula. Ah, pero ¿y esto cómo me fue a pasar si se supone estoy cuidando los huesos? Osteonecrosis significa que se muere una parte de la mandíbula. La cirugía reparadora de eso, tremenda. Daño del hígado, insuficiencia renal, fibrilación auricular, una de las arritmias más limitantes del músculo cardíaco. Cáncer de esófago, hipocalcemia, que baje el nivel de calcio en el torrente sanguíneo. Claro, el fijador de calcio va a fijar el calcio en los huesos. Bien, pero ¿qué pasa con el calcio circulante que requieren los músculos para contraerse? Va a bajar. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo la síntesis, lo creado en un laboratorio, como son estas drogas, jamás va a emular lo natural, lo endógeno, lo que nos conforma. Aquí empiezo a hablar ya en un idioma de la medicina consciente, que es mi misión de vida, y me permito también entregar como complemento a quizás conocimientos que hasta ahora no he dicho nada muy novedoso, pero todos hemos escuchado por acá que el miedo cala los huesos, ¿sí? Típica frase de campo, de la sabiduría rural, hermosa.
generaciones escuchando esto. El miedo cala los huesos, mijito. ¿Están de acuerdo? ¿Qué hay detrás de la osteopenia y la osteoporosis? Muchas veces, en mi experiencia, uno indagando, un miedo enorme. ¿A qué? Perder la independencia, la autovalencia. En castellano, en chileno, mejor dicho, ser un cacho para alguien. Convertirse en esa madre, en esa abuela, en esa bisabuela que termina afectándole muchísimo la vida a un hijo, a un nieto. Perder la autovalencia es perder libertad. Con un juicio adecuado, un tejido óseo que limita. Ese es uno de los miedos más frecuentes, al menos en mi experiencia, de escuchar a mediana tercera edad. También subyace muchas veces una desconfianza en uno mismo, inseguridad, otro miedo, miedo a fallar, podríamos resumirlo, y que se expresa o se percibe como una falta de apoyo, que tan solo de nombrarlo, ¿no es cierto?, se parece al bastón, a la muleta, al hueso, al tejido óseo. Falta de apoyo. Se va a afectar ahí. Si me siento falto de apoyo, es que no cuento con nadie. Típica frase. Eh, ya sabe dónde se puede ir dónde está centrada la energía y entonces puede producirse el desajuste, desequilibrio metabólico. Los huesos. Y esto es también otra consecuencia de permear aquel miedo. Todos hemos venido a avanzar en la vida. Desde la medicina consciente somos mucho más que el cuerpo, somos un gran espíritu guiando al alma en su experiencia terrenal. Y en esta experiencia contamos con un cuerpo y también con una mente que debiera estar dispuesta hacia ese avance. No vinimos a solo parar la olla, como decimos por acá, la sobrevida, darle un diploma a los niños y sería todo. Hoy día, por fin, es más habitual escuchar historias de quienes siguen esa inquietud espiritual de que yo vine a algo más, siento que vine a algo más. No hay edad para sentir eso y seguirla. Les invito a arrojarse a ese desafío, a esa inquietud espiritual llamado camino espiritual por algunos. Es lo que nuestra alma pactó. Y entonces el avanzar, ¿qué tiene que ver con los huesos? Bueno, miren las imágenes. Una mujer joven que entiende esto desde temprana edad se va a ocupar de su templo, va a trabajar en él, va a cuidar su sistema locomotor, optimizando la musculatura, que en el fondo es lo que mueve los huesos. Pero ¿qué pasa si uno se desentiende y sigue la programación de sacar adelante a la familia? Vamos, vamos, vamos. Puede llegar a la imagen de la derecha. Depender de un burrito, como le decimos acá, ese apoyo ortopédico para pasito a pasito lentamente desplazarse. Uno sabe cuánto se ha permitido avanzar y cuánto le sigue pidiendo permiso al mundo u ofreciendo, esperando más bien, condiciones dadas para avanzar. El que espera eso va a seguir esperando. El que se atreve a avanzar va a poder avanzar. Llega una edad donde no le tenemos que pedir permiso a nadie y es mucho antes de lo que uno se imagina. Para avanzar en la vida, me atrevo a agregar algo que se parece a lo que hablábamos de la remodelación continua. Es necesario, para dar un paso extra, destruir y dejar morir en términos de una transformación profunda, más allá de lo que nos han hecho creer que es la muerte, el fin de algo, al que hemos sido o al que hemos creído ser. Si yo quiero pasar a ser algo más, a hacer algo más y ampliar la conciencia de ser, tengo todo el derecho a tomar al Ricardo, me ejemplifico en mí, del delantalcito blanco, el doctor Soto, dejarlo ahí en berbecho porque sigue siendo, pero me transformo en otro. Genero un vacío, como los osteoclastos generan en el hueso, para mineralizar o avanzar, recrearme, volverme a crear en uno nuevo. ¿Podemos hacer eso? Sí, todos podemos. Se requiere la conciencia y la voluntad.
exactamente esa energía contraria al miedo. El miedo limita, frena, congela el avance. El coraje y la voluntad permiten de nuevo el avance. ¿Le suena esto a usted que le encontraron osteopenia? Ser el sostén de todos. Sí, pero corresponde a los hijos que están en crecimiento de acuerdo hasta cierta edad. Y después va a seguir con los nietos y con los familiares. Es que siempre hay alguien a quien ayudar. Revise. ¿Por qué sigue siendo usted o cree tener que hacerlo, convertirse en el sostén de todos? Porque eso es exactamente lo que hacen sus huesos. Y cuando usted sigue cargando con otros que tienen a su vez, que han elegido, por ejemplo, a esa mamá y a ese papá, pero ahora empezó a criar usted a sus nietos, está sobreexigiendo a su andamiaje y va a tener repercusión. Sostén de todos. Muy habitual para mí ver esto detrás de la osteoporosis, osteopenia. Vamos a recomendaciones prácticas, físicas. ¿Por qué están estas personas grandes en una plaza, en una pradera, como grafica ahí, haciendo estos movimientos? Tai Chi, Chi Kung, movimientos de energía preciosos, ejercicios físicos de bajo impacto. ¿Qué es el bajo impacto? Evitar el rebote continuo, que puede ser muy útil en la etapa de donde estamos creciendo. Los niños, qué maravilla que salten, que jueguen, cama elástica, básquetbol, voleibol, maravilloso. Pero después de grandes, evitamos eso y son movimientos más fluidos, más tranquilos, pero con respiración, con conciencia. Qigong, Tai Chi, Yoga, Kundalini, por ejemplo. A las 4 de la mañana, los sabios chinos están en las plazas públicas haciendo Qigong. ¿Por qué a las 4 de la mañana? Porque esa es la hora del inicio de la vida, del despertar metabólico pulmonar, donde se nutren del chi, de la energía. Baños de sol. ¿Y qué tiene que ver esto? Baños de sol, vitamina D. Está activando ahí la vitamina D gracias al colesterol de la piel, de ciertas zonas de la piel. Entonces lo ideal es hacer este tipo de ejercicios al aire libre, conectando con la tierra, haciendo grounding, tocando sin nada que interrumpa, sin calcetas, pie descalzo. Recomendaciones naturales que pueden ser novedosas, evitar algunas toxinas que consideramos casi inevitables, como los dentríficos o pastas dentales con triclosan, con flúor, no son saludables. Entonces buscar las naturales. Hay hoy día vasta gama y no es difícil de encontrar, se pueden comprar vía internet y en todos los pueblos alguien visionario está trayendo dentríficos naturales. Usar la alfalfa, los brotes, los germinados, no solo son fuente algunos, la mayoría, de buen calcio biodisponible, sino que de energía pura. Ahí está la vida. Un brote, ¿qué más vivo que un brote? El diente de león también en brote, la cola de caballo, gran diurético, ayuda a que los riñones estén metabolizando correctamente su energía. ¿Y por qué menciono los riñones que tienen que ver con los huesos? Para cosmovisiones milenarias, ahí en los riñones se guarda la energía vital, esa que debemos administrar, ojalá lo más correctamente posible durante la vida, en este cuerpo, en este plano. Y se agota dramáticamente esa energía permeando al miedo, y ese miedo profundo que llega a calar los huesos, como el de la dependencia y lo que hablábamos. El trébol rojo, menos conocido por acá, para qué decir el cohosh negro. Pero si quieren encontrar, les gusta la naturopatía, les invito a interiorizarse un poquito. Técnicas preciosas y milenarias como la acupuntura pueden ayudar a volver a fluir esa energía que estaba estancada. Por ejemplo, los riñones. Algo típico que hacen los buenos acupunturistas es partir tonificando riñones para nuevamente adquirir voluntad de cambio. Afrontar los miedos.
Recomendaciones nutricionales. Ya dijimos que lo convencional es puro tomar más calcio. Vamos a hablar específicamente del calcio, pero ¿qué pasa con la sal de mar o sal rosada, que no es lo mismo, pero ahí hay otras aún menos conocidas, pero que debieran hacerse conocidas, como la sal céltica, con todos los minerales, casi todos, de la tabla de elementos armónicamente distribuidos, como es la naturaleza, perfecta, en geometría sagrada. Cebolla, aceite de coco, col rizada, la espinaca, la selga, el brócoli, col de Bruselas, las coles en general, las paltas o aguacate. Algunas recomendaciones no solo para incorporar calcio, también buena fuente de magnesio, y vamos a ver esos minerales y oligoelementos, algunas vitaminas esenciales para la salud ósea. Evitar el gluten, pues se inflama el intestino y de ahí no nos podemos nutrir de todo lo que requieren los huesos. Evitar los ultraprocesados, el alcohol, el tabaco y esas llamadas comidas rápidas, que es muerte rápida también. Mis hijos dicen la cajita infeliz. Duro, pero puede ser útil. Calcio, ¿de dónde extraerlo si no es de la leche? La leche no procesada. Nada es malo en la leche si usted tuviera la vaquita con cariño tratada con nombre en el patio de su casa, como ocurre en zonas rurales. Pero la leche de vaca procesada es el, no un problema, pero el engaño en el fondo. Esa leche que ha sido pasteurizada, mató todo lo vivo que tenía la leche, que le iba a ayudar al ternero, ¿no es cierto? No a nosotros a crecer 100 kilos en un año. Nosotros no queremos eso, pero sí tiene buena fuente nutricional la leche de vaca original, cruda, entera, nada de esas desnatadas o descremadas. La grasa es de lo mejorcito que tiene la leche. Pero el gran conflicto para los huesos es el pH dado por entre la lactosa, que es el carbohidrato principal de la leche, y la caseína, algo que no se lo van a poder sacar nunca porque es la esencia, la proteína distinta a la del suero de leche, de la leche, se llama caseína, la que más provoca alergias, por ejemplo. Las lechadas es una opción. Se le llama así a las leches vegetales, todas. El coco, buena opción, así como el aceite de coco, la leche de coco. Rica, no tan dulce, muy versátil para postres, para todo lo que usted está acostumbrada a hacer con leche, pruebe la leche de coco. El sésamo, sí, el mismo polvito o semillitas pequeñas eh, que se usan a veces en ensaladas tipo gourmet. Bueno, existe el aceite de sésamo, muy concentrado, existe el tajín o eh, se me olvidó, fue el nombre, pero opciones para incorporar sésamo a la dieta. Gran fuente de calcio y otros minerales. La amapola, las semillas de amapola, incluirlas. Y algas. Si algo les quiero dejar en cuanto a recomendaciones nutricionales para reemplazar la leche como fuente de calcio, las algas. Los japoneses comen algas. No tienen vacas, comen muchas algas. El wakame ahí escrito es una alga distinta al nori de los sushi. El wakame es más rizado, se parece a un kale muy oscuro, 1000 veces más calcio que la leche. 1000. Más barato. Lo venden en los chinos, donde venden las vaporeras, súper a buen costo. Sardinas, garbanzos y legumbres en general, almendras. Pero las otras algas más conocidas por acá, cocha, yuyo, ulte, luche, sirven. El cale también. Ok, le dicen algunos. Vamos a los suplementos. El calcio, yo he sido muy reacio a la suplementación del calcio, pues la gran mayoría de los suplementos son básicamente tiza, ¿sí? Una forma de calcio, que no va a atravesar jamás
eficientemente o efectivamente en la membrana intestinal. Pero hay algunas fuentes, como la nobleza de un coral o la membrana bien extraída del huevo, huevito de gallina libre que comió gusanitos y maíz, ojalá no transgénico, esa llamada gallina feliz pone huevitos con una membrana, que es lo que se saca inmediatamente después de abierto o quebrado el huevito, con es que constituye una tremenda fuente de calcio muy biodisponible. A la par del calcio debe ir el magnesio. Si usted consume 1 gramo de calcio, 1 gramo de magnesio al menos. El magnesio es el manager del calcio, lo dirige. En el músculo, el calcio contrae el músculo, el magnesio lo relaja. Sin uno no está el otro. Así también pueden ser recomendados probióticos. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los probióticos? Por la salud intestinal. Si está permeable, digo, la membrana intestinal, no va a haber buena absorción o va a ser inapropiada porque va a estar generando todo un debacle inmunológico esta hiperpermeabilidad. Entonces, el uso de correctos probióticos indicados profesionalmente sería ideal. Así también la vitamina K2, menos conocida. Como suplemento, la mejorcita es la menaquinona 7 o MK7, por si la leen en algún suplemento. Vitamina K2 que endógenamente produce una buena microbiota intestinal. Si usted tiene equilibrado, sin disbiosis, ese infinito mundo que significan bacterias, virus, hongos, algunos que viven no en nosotros, sino que nos conforman. Tenemos más microorganismos en el intestino y en otras regiones que células. Esa microbiota intestinal produce en condiciones normales vitamina K2. Por eso son importantes los probióticos y los prebióticos, la fibra para que se mantengan vivos. Otros oligoelementos minerales importantes son, o sea, incluye el silicio, menos conocido, pero el silicio hoy día es muy importante. Existe el suplemento de silicio y también la tierra de diatomeas, es una forma de incorporar silicio. El manganeso también lo es. Fósforo, al nivel de importancia del calcio y el magnesio. La hormona D3, para llamarle un poquito más representando sus infinitas funciones en el organismo. Ya no vitamina D3, hormona D3, es lo mismo. ¿Eh? Cuando no se sabía nada de la vitamina, le decían vitamina. Hoy día que se sabe, ya se considera hormona. El omega 3, sobre todo en su porción DHA existe y el EPA. La porción EPA en este caso nos va a ayudar a la salud ósea. Oligoelementos menos conocidos como el boro, citrato de estroncio, colágeno. Si bien el colágeno está habitualmente dirigido a la salud articular, puede ser útil también en el tejido óseo. Recomendaciones psicoemocionales desde la medicina consciente para pasar a las preguntas es valorarse por lo que se es y no solo por lo que se hace o se tiene. Es muy frecuente para mí escuchar personas que dicen que ya se les acabó la vida porque no hacen lo que hicieron toda la vida, criar hijos o trabajar en algo. Y entonces después esa etapa de jubilación ya no se vive en alegría, no es un júbilo, más bien un debacle, porque se valoraron por lo que hacían o por lo que lograron tener. ¿Y qué pasa con el valor de ser? Nunca es tarde para preguntárselo. ¿Cuánto me valoro por lo que soy? ¿Hay otra persona como usted? Puede ser comparada mientras posiciona el valor en lo que hace o lo que tiene. Jamás va a ser comparada si valoriza lo que usted es o está siendo mejor expresado. El avance que mostrábamos en burrito o trotando va a depender de nuestra voluntad. Avanzamos cuando queremos, cuando realmente queremos, cuando dejamos de pedirle permiso al mundo.
Perdón mamá, perdón papá, pero voy a avanzar. La ilusión culposa de las falsas lealtades familiares, típico. O esa vergüenza que le pregunta le pide la venia al mundo para avanzar. No, cuando estamos ya en una edad suficiente, avanzamos porque queremos avanzar. La opinión que otros tengan de nuestro avance no es responsabilidad nuestra. Coraje, eso es coraje. Terapia para afrontar los miedos. Pedir ayuda. Si usted no sabe cómo lograrlo, ríndase. No hay nada más valioso, más corajudo que pedir ayuda. Al menos nosotros valoramos mucho eso desde la medicina consciente, la disposición al cambio. Y si no sabe cómo, pedir ayuda. A eso nos dedicamos nosotros. Tenemos un derecho humano a pedir ayuda y a no saber, po. Es que ya no sé cómo avanzar. Fantástico, bienvenido a la oportunidad de pedir ayuda. Enfrentar esa ilusión de siempre tener que poder sola o solo. ¿Quién dijo que teníamos que hacerlo? Nos adoctrinaron a eso. Sea independiente, mijita. No dependa de nadie, no dependa de nadie. ¿Y hasta cuándo? A veces nos pasamos la vida entera demostrando que podemos, así, forjando un ego de orgullo que no dobla jamás las rodillas. Y después viene nuestro avance en burrito. Vencer el orgullo, pedir ayuda. Dentro de esta más reciente línea de nutracéuticos que hemos desarrollado, se encuentra este producto que a mí me encanta. Se llama OsteoPro. Y fíjese en lo que contiene. Calcio extraído de una forma maravillosa, una técnica extraído de la membrana del huevo. Tiene una alta biodisponibilidad. A veces no requiere que tenga una alta cantidad de calcio, sino más bien que absorba bien esa cantidad. Y el calcio debe ir de la mano de otros minerales. En este caso incorporamos el magnesio bisglicinato, que es una forma no tan conocida de magnesio, y la gracia que tiene es que es altamente biodisponible, se absorbe muy bien y llega con un pH adecuado al tejido óseo. Muchas veces dicen, no, el citrato, el cloruro, el cloruro. Y aquí hay que pensar en pH, porque el hueso particularmente tiene un pH alcalino o neutro. Nada que ver al pH ácido del ácido cítrico que incorpora el magnesio citrato, y el cloruro también puede ser más ácido. Entonces, si usted busca eh, optimizar el metabolismo óseo, el magnesio sí o sí, pero igual el mejor calcio para eso, bisglicinato o quelado, que también es una opción segura. Nosotros para esta formulación elegimos el bisglicinato. Incorporamos fósforo como fosfato tricálcico, o sea que además incluye unas moléculas de calcio. La coenzima Q10, que es un cofactor del metabolismo a todo nivel, también óseo. El silicio como mineral, no tan fácil de incorporar, aquí lo incorporamos. La vitamina D o D3 y la K2. Todo esto se encuentra en el mismo producto. La porción se diseñó para que fuera tomado 2 veces, en la mañana y en la noche, porque, por ejemplo, un niño va a decir el etiquetado por normativa chilena sobre 8 años, pero incluso menores, como han tomado mis hijos, menores de esa edad, para optimizar su formación ósea, los niños desarrollan hueso en la noche, por eso es tan importante, dentro de otros factores benéficos, que duerman la cantidad y su calidad del sueño sea adecuada en cuanto a horas y descanso. Entonces, una toma en la noche precisa, sobre todo para esa edad. En nosotros los adultos, que ya no se nos nota el crecimiento estatural, pero que ya sabemos el tejido óseo sigue muy vivo, recambiándose, en el día también, en la mañana y en la noche, en simples palabras, uno cada 12 horas. Lo encuentran en doctorsoto.org, en nuestro sitio. ¿Y para qué está indicado? Primero en los niños, ese dolor de crecimiento. Prueben. Así también el magnesio solito, pero este va a ayudar. Apoyo naturalmente al tejido óseo para
proporcionar resistencia, pero también densidad mineral. Un hueso no solo duro, resistente. ¿De qué sirve que esté duro, puro calcio, si no incorpora los otros minerales que le da esa eh, versatilidad, movimiento, vida? Previene el riesgo de osteopenia y osteoporosis. Si a usted le hicieron esa densitometría que la alarmó y ya con al menos la información brindada hoy bajó esa ansiedad y quiere prevenir ejercicio físico, algunos elementos naturales y pudiera apoyarse de suplementos como Osteopro. Favorece la consolidación de fracturas. Si usted ha tenido una fractura en la región ósea cual sea, va a favorecer ese callo óseo que buscan los traumatólogos que sea adecuado. A veces sin apoyo nutricional, o en este caso ortomolecular, nutrición celular, se forma un callo óseo gigante que deja inhabilitada a veces la articulación o se nota después el tumor benigno del hueso o es muy escaso. Entonces, para facilitar que el callo óseo, con lo que el cuerpo pega a ese hueso que se fracturó, sea idóneo, la fórmula Osteopro va a ayudar bastante. Apto para toda persona sobre los 8 años, como dice el etiquetado, que requiera optimizar su salud ósea o recuperarse de una fractura. Dentro de, para mí, los principios esenciales de Trasciende Doctor Soto es mantener precios justos. Y a mí me parece que esta formulación está a un muy buen precio. No hay comparación con otras fórmulas, pero existen otras fórmulas diseñadas para los huesos. Comparen los precios, se van a encontrar con esto que está, en mi juicio, muy adecuado. Viene además en packs, que entiendo estamos en esa promoción que por sobre 40.000 pesos de compra hay envío gratuito a cualquier parte de Chile. Y este Osteopro está en pack con el precolágeno vegano, una fórmula muy interesante. El colágeno que lo mencioné se absorbe difícilmente por el intestino. Entonces lo ideal es con las materias primas para producir colágeno, el cuerpo lo pueda producir. No hay mejor colágeno que el que produce el propio cuerpo. Y ese precolágeno es la fórmula idónea para que el cuerpo lo produzca. Y de origen vegano, por eso tiene ese apellido. Para muchos relevante, para otros no tanto. Lo pueden usar personas veganas o no veganas. Por favor, me dispongo. Ahí me ayuda Francisco Sí, muchas con gracias, las Ricardo. preguntas. Pasó una hora, casi una Dale. hora 20 minutos, no sabemos cómo, así que damos espacio a las preguntas que ya se han estado haciendo y que tú probablemente ya tienes ahí a tu vista. Ah, toda la razón. Perdón, las miro. A ver. Hola, ¿cómo se consume la membrana de huevo? Perfecto. Si usted tiene gallinita en la casa, por ejemplo, y quiere aprovecharla, no es fácil la extracción. Si uno con cuidado, no sé, por ejemplo, haciéndose estos huevos al pochados, le dice mi señora, son a término medio, no tan hervidos, se puede extraer la membrana, pero se pasa a llevar estructuras que son relevantes en la absorción. Entonces, tratar de hacerlo ahí domésticamente es una buena intención, ojalá que logre absorber eso. La técnica que se usa para extraer esta membrana del hueso que incorpora, del hueso dije, membrana del huevo que incorpora Osteopro es con otra técnica que desconozco el detalle, pero es que está patentado eso, se extrae con esa prolijidad que facilita la absorción. Entonces, ¿puede consumir huevito como fuente de calcio? Claro que sí. Sola no es suficiente. Debe incluir los otros minerales como el magnesio. Otra pregunta, a ver. Aquí hay una pregunta, quizás en otro concepto de la salud ósea. Evelyn Aceitón pregunta, una persona de la tercera edad con problemas a los huesos y rodillas, articulación incluida, y con poca movilidad, ¿puede revertir de alguna forma su condición? Agradezco la confianza.
Revertir una artrosis avanzada no lo he visto nunca, porque hay oportunidades. Este metabolismo del hueso es lento, aunque yo puse énfasis en que está muy vivo, pero comparativamente con otros tejidos es lento. Entonces, así como fue lento el progreso hacia una artrosis que está afectando, como describe, una articulación mayor como es la rodilla o las rodillas, revertir eso sería tratar de lograr de nuevo los 20 años. Dependiendo del nivel, claro, esa persona puede volver a mover sus rodillas, pero tiene que hacer un esfuerzo. Y dependiendo del grado, decía, de avance de esa artrosis. Ahora, los problemas a los huesos, muy ampliamente descritos ahí, probablemente en su consulta se refiere a los articulares, que no son lo mismo. Podemos diseñar un webinar al respecto de la salud articular, quizás también asociado al precolágeno que acabo de mencionar. Espero responderle, Evelyn, someramente su inquietud. A ver. Ah, Jenny Lagos dice, tengo mucho dolor de hueso y muscular. Ya hace un año era muy deportista, ya no. La entiendo. Me da miedo. Solo camino. ¿Qué me recomienda? Afrontar los miedos, Jenny. Si usted se siente jovial, y eso puede ocurrir a los 90 años, hacer ejercicio después de mucho tiempo de no hacer va a doler. Y esa es exactamente la señal de que su cuerpo se está beneficiando. Pero ¿cómo? Parece masoquista lo que estoy recomendando. Cuando yo entreno diario, estoy levantando, por ejemplo, una barra de pesas. Si al mínimo dolor yo me detengo, no avancé nada. Me quedé exactamente en el nivel que mi cuerpo y mi mente, porque ahí en el cerebro se traduce el dolor, quiere que me quede. No avanzo, porque solté, renuncié el esfuerzo al mínimo dolor. Si yo, en cambio, ante la señal del dolor, procuro hacer mejor el ejercicio, lo trabajo, respiro mejor, tolero el dolor, estoy esforzándome más que antes y voy a tener un progreso. Entonces, afrontar el miedo a ese dolor, muchas veces asociado a esta incorporación de falsos mensajes como si usted hace ejercicio se va a quebrar entera. No, retome el ejercicio, parta con uno de bajo impacto, vuelva a concientizar su cuerpo. Usted es la responsable de su cuerpo, nadie más. Si a eso le incorpora buena nutrición, suplementación y sobre todo ese propósito de volver a avanzar en su vida, que en escala pequeña es volver a recuperar esa conciencia del templo que habita, le va a ir muy bien. A ver, otra pregunta. Gracias porque son muchas. Esta es para otro webinar. Roxana escribe, querido doctor, gracias por eso. Para una mujer en plena fase de menopausia, 51 años. Lola, pues. ¿Qué complementos nutricionales y cambios de hábitos se sugieren para la salud de los huesos? Perfecto. Mil gracias a usted. En esa etapa natural de la vida de la mujer, ningún debacle emocional debiera ser, ni físico tampoco. Es una etapa crucial para eh, mantener una salud hasta una avanzada tercera edad. Estoy pensando en que esa mujer a los 51 años está o puede ponerse a trabajar para la de 80, la que va a ser a los 80. Lo he conversado, lo he mencionado en todos los webinars hasta ahora y no es inapropiado hacerlo en este. Trabajar el cuerpo físico con carga, pesas, dejar de temerle las mujeres a las pesas. Oh, no, es que me voy a poner masculina. No, no, no. Competir quién tiene más espalda. No, es la carga muscular con mancuernas de supermercado de menos de 5 kilos, asequibles en precio en todas partes, siguiendo alguna mentora o mentor que usted reconozca en YouTube sin pagarle un peso a nadie, va a movilizar esos músculos que a su vez van a tironear el tejido óseo, permitir esa microfractura para su remodelación y entonces ahí complementar con suplementos como los mencionados para la salud ósea, afrontando esos miedos. Miedo que me va a doler, miedo que me va a quedar doliendo toda la semana. Es un dolor rico de trabajo muscular. Es un
dolor agradable, que dista mucho de ser patológico. El dolor siempre ha sido un aliado en la vida. No estoy fomentando el masoquismo, estoy describiendo lo que la mente egoica muchas veces quiere que usted renuncie al primer dolor. Es que me duele, es que avance. Es más fácil quedarse echado en los huevos, a propósito de los huevos. Quedarse en el mismo nivel. Y si queremos avanzar, hay que hacer algo distinto. Pruebe con ejercicio y los suplementos ya mencionados, OsteoPro es uno, el colágeno es otro, el magnesio es otro, el potasio también puede servir como a priori, solo para la salud ósea. El potasio y el magnesio también van de la mano con el calcio. Se toman al mismo tiempo, ojalá en dosis similares. Citrato de potasio puede ser. Tenemos espacio para la última pregunta, Ricardo. Ya, gracias Francisco. A ver. Las preguntas al respecto de qué pack, muchas gracias, elegir, la pueden hacer a nuestro WhatsApp especialista. Hay personas muy idóneas eh, respondiendo al WhatsApp de Trasciende Dr. Soto o drsoto.org. Van a encontrar un WhatsApp que es distinto al de mi asistente de medicina consciente, pero que puede orientar en cuál pack y todo aquello. Soy mamá de Orialis, saludos Orialis. Qué buena pregunta aquí. Patti Baldo dice, para niños con un crecimiento lento, pondoestatural asumo, ¿en qué su edad ósea es menor a su edad cronológica? Perfecto. Eso se mide en una radiografía ahí de muñeca. Se recomienda y por cuánto tiempo. Me imagino que el OsteoPro. De 13 años estamos hablando. Sí, OsteoPro puede ser muy útil complementado a el zinc. Zinc como base, al menos 20 miligramos diarios para un joven de 13 años. Ejercicio físico de rebote a esa edad, sí, básquet, voleibol, cama elástica, gincana, calistenia, todo eso entretenido que le llamábamos juego y de repente nos dimos cuenta que era deporte. Zinc, entonces 20 miligramos diarios, magnesio sin miedo, todo lo que contiene el OsteoPro, complementado a al menos 20 miligramos de zinc. Bisglicinato puede ser la mejor forma de encontrar el zinc en un suplemento. Eso, muchas gracias para no Muchas extenderme. gracias, doctor. El tiempo pasó volando, estuvimos prácticamente 1 hora y media escuchándolo. Es impresionante cómo se pasa el tiempo cuando las cosas son entretenidas, ¿no? Agradecemos a todos ustedes su participación. Se les ha enviado un enlace para las preguntas, las pueden hacer a contacto@drsoto.org. Se van a responder todas las preguntas. Al mismo tiempo, se le está enviando un enlace para la próxima charla, el próximo webinar, el próximo jueves a la misma hora. Un tema muy entretenido, las vitaminas esenciales. No se lo pierdan. Les contamos además y les repetimos que la charla, esta y todas las demás, quedan grabadas en la página de YouTube. Aprovechen de refrescar conocimiento, de mandarse a la gente que no se la haya perdida y les pedimos ayuda en términos de darle like al video. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana y gracias, doctor, nuevamente por disponer de este tiempo a contarnos acerca de este tema tan importante. Saludos. Mucho gusto. Gracias a todos. Que les vaya muy bien. Hariom. Imagine a life full of movement and vitality with no worries about the health of your bones. Introducing OsteoPro, the revolutionary supplement developed by Transcend Soto. To strengthen your bones and improve your bone health. Our unique and advanced formula is designed to care for and strengthen your bones from within. OsteoPro contains the essential nutrients for bone health, backed by science, such as calcium, vitamin D, and magnesium. But we don't stop there. Our formula also includes key ingredients such as egg membrane and coenzyme Q10, which help improve bone density and promote cell regeneration. Our customers have experienced amazing results with OsteoPro. They have noticed a reduction in joint pain,
increased bone strength, and an overall better quality of life. Don't settle for generic supplements. OsteoPro is the smart choice to take care of your bones and keep them strong over the years. Don't wait any longer. Join the community of people who are already enjoying the benefits of OsteoPro. Order your supplement today and start strengthening your bones from within. Remember, your bones are the foundation of your body. Take care of them with OsteoPro and enjoy a life full of vitality and well-being.